Buenas, aquí estamos otra vez, hoy para hablar de Manage Identities. Este vídeo va a tener esta parte teórica y una pequeña parte práctica para que veáis cómo funciona. Entonces, como sabéis, vosotros cuando os conectáis a algún recurso, pues tenéis una opción que es la de dar permisos y roles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros en vez de querer dar permiso a un usuario, departamento, organización, para conectarse a un recurso, lo que queremos es conectar dos recursos o dos servicios, pues necesitamos otra manera para hacerlo, ¿no? Pues una de las opciones que antiguamente se usaba mucho era en origen. Nosotros teníamos, por ejemplo, una máquina virtual y esta máquina virtual, pues quizá con una aplicación que hubiera dentro, esa aplicación nos daba al usuario una contraseña. Entonces, nosotros íbamos al destino, le decíamos, por ejemplo, a un SQL, este usuario, de acuerdo con estos credenciales, puede hacer, y tenías que configurar el usuario, contraseña, etcétera, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que, por ejemplo, usando un servicio que se llama Keyvault, es la verdad que bastante seguro para administrar tus credenciales, ¿de acuerdo? Es una manera de hacerlo. Pero imaginad que tenéis que hacer esto para muchas aplicaciones. Pues tendríais que manejar un montón de credenciales, luego también asegurar el ciclo de vida de los credenciales, porque obviamente no podéis tener años y años los mismos credenciales, tenéis que rotarlos. Entonces, pues al final os va a llevar mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Manejar toda esta complejidad. Pues una manera de evitar esto es las Managed Identities, porque lo que nos permite es crear identidades que manejan sus propios credenciales. No tenéis que preocuparos por usuarios, contraseñas, etc. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claro. Tenemos dos tipos de Managed Identities. System Assigned Managed Identity, User Assigned Managed Identity. Entonces, el primer caso es System Assigned. System Assigned lo que nos permite es, por cada recurso, siempre que ese recurso admita autenticación de Azure Active Directory, pues por cada recurso nosotros podemos crear una identidad, un Managed Identity. Solo por recurso, o sea, no puedes usar la misma identidad para varios recursos. Vamos a intentar explicarlo de otra manera. Cuando nosotros creamos una máquina virtual, nosotros tenemos una opción de decirle, créame una Managed Identity. Y lo que va a pasar es que en nuestro Azure Active Directory se nos va a crear una identidad, que es como si fuera un usuario al final, pensarlo así, que va a estar asociado a esta máquina virtual. Entonces, si a la máquina virtual yo le he llamado, imaginad, Virtual Machine 05 SGA, pues la identidad igual se llama ID vmachine SGA 05 SGA, ¿de acuerdo? Pensar que está asociada a ese recurso. Pues lo que vamos a poder aprovechar es esta identidad, la cual ya tiene automáticamente unos credenciales por debajo que nosotros ni los podemos ver, es un tema de tokens, y entonces ahora mismo tenemos un recurso creado que es la máquina virtual y su identidad, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que digo es, yo tengo un SQL, todo esto es pensar que es Azure, ¿de acuerdo? Sobre todo, de lo que estamos hablando, está todo en la nube. Pues yo tengo un SQL y digo, quiero permitir el acceso a esta máquina virtual. Entonces, yo ya teniendo esta identidad que está relacionada con esta máquina virtual, yo le puedo decir al SQL en la parte de roles, ¿no? Añadir identidad Virtual Machine 05 SGA Identity, como se llame, y le doy el rol de lectura. Pues automáticamente lo que va a pasar es que esta máquina virtual va a tener acceso de lectura a este SQL. Y fijaros que es lo bueno, que en ningún momento hemos configurado credenciales, manejado credenciales, etc. Es totalmente transparente. Y entonces está muy bien porque es que nos quita mucha carga de trabajo. Pues lo mismo con otros servicios. Tenéis que aseguraros siempre que los servicios que queráis configurar con Managed Identity soporten autenticación de Azure Active Directory. Ese es el único requerimiento a tener en cuenta. Y luego, pues nada, pues vosotros configuráis el rol que necesitéis en destino. Así de simple. Ya veréis que hay opciones como Azure Policies que cuando creamos una Remediation Task nos obliga a crear también una Managed Identity. A tener en cuenta también, System Assigned Managed Identity solo se puede asignar una identidad por recurso. Tú no puedes crear una identidad para la Virtual Machine y decir, usa esta identidad también para un Kubernetes, para un storage account. No. Los System Assigned Managed Identities es uno a uno.
significa una identidad, un recurso, ¿de acuerdo? Luego en destino, claro, en destino tú puedes añadir la identidad de la Virtual Machine a varios recursos, pero nunca al revés. Pero si quisiéramos hacer eso, tenemos la opción de User Assigned Managed Identity. En este caso, User Assigned Managed Identity sí nos permite crear un usuario independiente que lo tenemos que crear nosotros desde cero, no se crea cuando se crea un recurso, y esta identidad la puedes asociar a varios recursos, es decir, él lo asocia a una máquina virtual, a una aplicación, a un storage, lo que sea. Y luego, pues lo mismo, le diremos, queremos conectarnos a un destino, iremos al destino y diremos en la parte de roles, ¿no? Pues oye, el User Assign 08 le das permiso de administrador. Pues automáticamente este usuario tendrá acceso de administrador al SQL. ¿Quién tendrá acceso? Pues cuidado aquí, porque si vosotros a esta identidad User Assign le habéis dado como origen Virtual Machine, App Service y Storage Account, estos tres recursos van a tener acceso a administrador en SQL. Pues aquí también está nuestro trabajo como administradores o arquitectos, el decidir cuál es la mejor opción. Permitir varios orígenes o mejor limitar uno a uno, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar, voy a comentar los 4 puntos también a tener en cuenta. Si nosotros eliminamos un recurso que tiene una System Assigned Managed Identity asociada, automáticamente esta identidad se va a eliminar junto al recurso, ¿de acuerdo? Está muy bien porque no nos tenemos que acordar luego de ir a Azure Active Directory y eliminar esa identidad. Automáticamente se elimina. Y en cambio, cuando usamos User Assigned Managed Identity, esto no pasa. Cuando nosotros eliminamos un recurso, la identidad asociada no se elimina, porque como sabéis, las identidades de tipo usuario pueden asociarse a varios recursos. Pues si en algún momento queremos eliminar User Assigned Managed Identity, tendremos que ir a Azure Active Directory y eliminarlo, ¿de acuerdo? Manualmente. Entonces, por daros otro ejemplo de este tipo de conexión origen-destino entre aplicaciones. Si yo tengo una web, ¿vale? Dentro de una App Service en origen, y esta web, imaginar que contiene un montón de datos de todos unos alumnos, notas, asignaturas, etc. Pues, ¿qué han hecho? Toda esta información de asignaturas, notas, lo tienen en una base de datos. Pues lo que voy a querer es conectar la aplicación a la base de datos para pasar información, ¿de acuerdo? Pues lo que haré es decirle, hey, a la identidad App Service, ¿vale? La identidad que se haya creado, permítele acceso administrador a este SQL, porque me va a modificar datos, crear nuevos datos, etc. Pues aquí tenéis un caso claro. Y último punto, y muy importante, tanto los System Assign como los User Assign no tienen costes asociados, son gratuitos y no tienen ningún coste. Vamos con la parte práctica. Pues vamos allá, vamos a ver ahora cómo configurar Managed Identities dentro del portal. Como veis, aquí tengo una máquina virtual creada. Si yo entro dentro de las propiedades de la máquina virtual, entre las diferentes opciones tenemos una de ellas llamada Identity, y aquí podemos configurarle un System Assigned Identity, la cual va a estar asociada a esta máquina virtual, solo a esta máquina virtual, o si queremos podemos usar o crear un User Assigned Identity, que como sabéis en este caso, esta identidad, esta Managed Identity sí puede ser asignada a varios recursos, a varios servicios. En mi caso voy a empezar con System Assign. Yo le digo habilitar, guardamos, va a decir que va a habilitar y va a registrar un objeto en Active Directory, como os dije. Le decimos que sí. Y una vez habilitado ya vamos a recibir el mensaje y cuál es el ID que se ha creado en Azure Active Directory que hace referencia a este System Assigned Managed Identity, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya hemos visto cómo habilitar una Managed Identity en una máquina virtual ya creada, pero tener en cuenta que cuando creamos una nueva máquina virtual o otros recursos que tengan la posibilidad de conectarse, de trabajar con Azure ID Authentication, pues vamos a tener la opción también de crear esta identidad durante el proceso de creación de ese recurso, ¿de acuerdo? No hace falta esperar a tener el recurso creado. Entonces, como os decía previamente, para crear un User Assigned Managed Identity tenemos que venir a este servicio, Managed Identities, le damos a crear, nos va a decir suscripción, resource group, la región
Y finalmente el nombre, pues SGA User Identity. ¿De acuerdo? Damos a siguiente si queremos poner etiquetas. Crear. Una vez que tengamos esta nueva identidad creada, vamos a sus propiedades, entramos dentro de la identidad en sí y pues tenemos una primera pantalla que nos dice las propiedades principales, actividades que ha hecho esta identidad, van a aparecer todas las acciones que esta identidad ha realizado, accedido, modificado, etc. Identity and Access Management, tema de asignar permisos, etc. Monitorización nos da algunas recomendaciones. Y luego tenemos tareas programadas, de esto voy a hablar más para adelante, pero lo que nos viene a decir es si nosotros queremos ejecutar un script, por ejemplo, diariamente, por hora, lo que sea, cuando hay un evento que nosotros realicemos una serie de acciones después de eso, etcétera, pues podemos usar este tipo de tareas, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con User Managed Identity, podemos usar este tipo de tareas, pero hablaremos de ello más adelante. Y luego pues exportar la plantilla, el que quiera usar código, ya sea los ficheros JSON o directamente con Terraform, pues aquí tenéis diferente información que os va a ayudar a crear vuestro código. Seguimos. Ahora os quiero mostrar un ejemplo de cómo un servicio origen accede a un servicio destino. Yo tengo este storage account, ¿vale? Que aquí lo uso para almacenar mis ficheros, lo que sea. Y lo que quiero es que la virtual machine que os he mostrado antes, que hemos creado la Managed Identity, tenga acceso a este storage account. Porque desde la máquina virtual voy a necesitar conectarme a este storage account para intercambiar ficheros. Pues yo vengo aquí, Role Assignments, le digo asignar, le digo el rol de contribuidor y aquí ya nos aparece qué tipo de usuario queremos agregar. Si un usuario, un grupo o un servicio principal o si queremos usar un Managed Identity. Pues si yo le doy un Managed Identity y selecciono la suscripción donde yo tengo creados mis Managed Identities, automáticamente él me dice cuál quieres, de tipo usuario o de tipo sistema. Si yo selecciono usuario, me van a salir las que yo he creado, como habéis visto previamente. Y si lo que quiero es un System Assign Managed Identity, pues está muy bien porque me lo agrupa de dos maneras. Por tipo de servicio, como veis por Virtual Machine, si tuviera App Service, SQL, lo que sea, tendría diferentes grupos. La verdad que está muy bien agrupado. Y una forma global es All System Assign Managed Identity. Yo selecciono y como veis ya me sale la identidad asociada a esta máquina virtual. Yo la selecciono y ya le estoy diciendo automáticamente que la identidad asociada a la máquina virtual test SGA Virtual Machine 01 va a tener permisos de contribuidor a este storage account, a este servicio. Pues ya está, damos a asignar y automáticamente ya le hemos dado acceso a la máquina virtual para conectarse como contribuidor a este servicio, a este storage account.